El esposo millonario golpeó a su esposa en la fiesta en su mansión de lujo, frente a todos. «Eres una inútil, no mereces estar a mi lado», le gritó. Pero algo sucedió que dejó a todos sin palabras. La mansión Guzmán estaba resplandeciente aquella noche. Candelabros colgaban del techo, reflejando sus luces doradas en las paredes decoradas con obras de arte exclusivas y cuadros que parecían sacados de un museo. En las mesas, el aroma de flores frescas competía con el de los exquisitos platillos preparados por chefs reconocidos. Emiliano Guzmán, el anfitrión de la noche, había reunido a la crema y nata de la sociedad mexicana para celebrar la firma de un contrato multimillonario, un logro que consolidaba su lugar como uno de los empresarios más influyentes del país. El lujo era evidente en cada rincón. Alfombras importadas cubrían los pisos de mármol, y el sonido de la música en vivo provenía de una pequeña orquesta situada junto a las ventanas que daban hacia los jardines. Sin embargo, aunque la fiesta parecía perfecta, el ambiente estaba cargado de tensión. Emiliano, un hombre de mirada dura y temperamento explosivo, caminaba entre los invitados con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Saludaba con cortesía, pero quienes lo conocían bien sabían que estaba irritado. Los problemas recientes en sus negocios lo habían dejado al borde de perder la paciencia, y el perfeccionismo con el que organizaba cada detalle de su vida no hacía más que aumentar su estrés. En un rincón del salón, Rosa, su esposa, se mantenía discreta. Vestía un sencillo vestido azul marino que ella misma había elegido, aunque no era tan ostentoso como los atuendos de las demás mujeres presentes. Tenía un aire de elegancia que reflejaba su carácter. Durante años, Rosa había soportado miradas de juicio y susurros maliciosos que la señalaban como una mujer que no encajaba en ese mundo. Sin embargo, siempre había mantenido la cabeza en alto, convencida de que su lugar estaba al lado de Emiliano, a pesar de las dificultades. Mientras la música llenaba el salón y los invitados intercambiaban risas y copas de champán, Rosa decidió acercarse a Emiliano para entregarle una copa de vino que había tomado de una bandeja cercana. Quería animarlo, aunque fuera con un gesto simple. Sin embargo, en su intento por atravesar el tumulto de invitados, tropezó ligeramente con uno de los camareros. Antes de que pudiera evitarlo, la copa de vino que sostenía cayó directamente sobre el costoso traje de Emiliano, dejando una gran mancha roja en la tela gris. El silencio cayó como una losa en el salón. Emiliano se detuvo en seco, mirando la mancha en su traje con incredulidad. Rosa, visiblemente nerviosa, trató de disculparse. «Lo siento, Emiliano, fue un accidente. Déjame limpiarlo», dijo, intentando alcanzar un pañuelo. Pero Emiliano no estaba dispuesto a escuchar. «Un accidente. Siempre es lo mismo contigo, Rosa», rugió, su voz resonando en cada rincón de la sala. Todos los ojos estaban puestos en ellos. «Eres una inútil. ¿Cómo esperas estar a mi lado si ni siquiera puedes sostener una copa correctamente?» Rosa retrocedió un paso, visiblemente afectada. «Emiliano, por favor, no hagas esto aquí». Pero Emiliano no tenía intención de detenerse. Con un movimiento brusco, empujó a Rosa hacia un lado, haciendo que tropezara y cayera al suelo. El sonido de su cuerpo golpeando el mármol del piso fue lo único que se escuchó en medio del desconcertante silencio. Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, intentó levantarse, pero el peso de la humillación era mayor que el dolor físico. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Otros simplemente desviaron la mirada, fingiendo no haber visto nada. Nadie se atrevió a intervenir. Emiliano, indiferente al impacto de su reacción, se limitó a ajustar su corbata, como si nada hubiera pasado, y retomó su camino hacia el centro del salón. «Sigamos con la celebración», dijo, alzando la voz con una sonrisa tensa que no lograba ocultar su enojo. «Nada puede arruinar esta noche tan importante». Rosa permaneció en el suelo por unos segundos más. Intentando recuperar la compostura, sus manos temblaban mientras se apoyaba en el frío mármol para levantarse. No podía evitar sentir cómo las miradas de los invitados se clavaban en ella, cada una más juzgadora que la anterior. Pero en el fondo, lo que más dolía no era la vergüenza pública, sino la indiferencia de Emiliano. Años de sacrificios, de silencios,
de soportar sus desplantes, y esto era lo que recibía a cambio. Finalmente, logró ponerse de pie, con la cabeza gacha y el rostro encendido por la humillación. Rosa se dirigió hacia uno de los extremos del salón, donde esperaba encontrar un momento de privacidad para recomponerse. La música había vuelto a llenar el espacio, como si nada hubiera pasado, pero para Rosa, esa noche marcaba un antes y un después. Mientras limpiaba sus lágrimas en silencio, recordó todos los momentos en los que había callado por amor y por lealtad. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. En medio de su tristeza, se prometió que este sería el último desplante que soportaría de Emiliano. Algo tenía que cambiar, y Rosa estaba decidida a que tarde o temprano encontraría la manera de recuperar su dignidad. El eco de la voz de Emiliano aún resonaba en las paredes de la mansión. Los murmullos comenzaron a llenar el salón mientras los invitados se miraban entre sí. Incapaces de disimular su sorpresa e incomodidad, nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero todos estaban pensando lo mismo. La humillación de Rosa había sido demasiado. A pesar de ello, ninguno daba un paso al frente para ofrecerle ayuda o para reprender al poderoso anfitrión. Rosa, todavía afectada, logró apartarse de la multitud. Sus manos temblaban mientras se dirigía a un rincón del salón donde había menos gente. Sentía las miradas clavadas en su espalda, perforándola como dagas afiladas. Cada paso que daba era un esfuerzo titánico. Pero lo que más dolía no era el impacto físico de la caída ni las miradas de los demás, sino la absoluta indiferencia de Emiliano. Mientras tanto, Emiliano continuaba con la fiesta como si nada hubiera pasado. Con su habitual soberbia, levantó su copa de champán y alzó la voz. «Esta noche celebramos un logro histórico para mis empresas. No dejemos que nada nos distraiga de lo importante», dijo, esbozando una sonrisa fría que no lograba ocultar su molestia. La orquesta retomó la música, y poco a poco los invitados comenzaron a fingir que todo estaba en orden, aunque sus murmullos seguían cargados de asombro y crítica silenciosa. En el otro extremo del salón, Rosa se apoyó contra una columna. Tratando de recuperar el aliento, su corazón latía con fuerza, y las lágrimas seguían acumulándose en sus ojos, aunque se esforzaba por no dejarlas salir. Respiró profundamente, buscando calma en medio de su tormenta interna. A pesar de la humillación que acababa de sufrir, algo dentro de ella empezaba a despertar. Una pequeña chispa de indignación comenzaba a arder en su interior, una que no había sentido en años. «¿Por qué sigues permitiendo esto?», se preguntó en silencio. Durante años había soportado los desplantes, los gritos y la frialdad de Emiliano, justificándolos con excusas, el estrés de su trabajo, la presión de ser un empresario exitoso, incluso los juicios constantes de la sociedad. Pero esta noche había sido diferente. Esta noche, Emiliano no solo la había humillado en privado, sino que lo había hecho frente a todos, dejando claro que su respeto por ella había desaparecido por completo. De repente, las grandes puertas de la mansión se abrieron, y una figura inesperada apareció en el umbral, un hombre mayor de rostro curtido por los años y vestido con ropa sencilla pero impecable. Caminó hacia el centro del salón con paso firme. En sus manos llevaba un sobre grande, y sus ojos, llenos de determinación, se clavaron directamente en Emiliano. Los murmullos se detuvieron de inmediato. Los invitados, sorprendidos por la interrupción, giraron sus cabezas para observar al hombre. Emiliano también lo notó y, frunciendo el ceño, dio un paso hacia adelante. «¿Quién es usted y qué hace aquí?», preguntó con tono severo, claramente irritado por la interrupción. El hombre se detuvo frente a Emiliano, a unos pocos metros de distancia. Su postura era imponente, como si el lujo y la riqueza que lo rodeaban no significaran nada para él. «Mi nombre es don Ramón Ortega», dijo con voz grave y firme, «y estoy aquí para revelar quién es usted realmente». «Emiliano Guzmán». El salón quedó en absoluto silencio. Rosa, todavía en su rincón, levantó la cabeza. Intrigada por el hombre y sus palabras, don Ramón sacó los papeles del sobre que llevaba consigo y los sostuvo en alto. «Aquí tengo pruebas de los actos corruptos con los que usted construyó su imperio. Y no solo eso,
También tengo pruebas de cómo explotó a trabajadores humildes y de cómo manipuló a su propia esposa, Rosa, para alcanzar el éxito. Los murmullos volvieron a llenar el salón, esta vez más fuertes que antes. Emiliano, visiblemente furioso, dio un paso al frente. Esto es un absurdo. ¿Quién lo dejó entrar aquí? No tiene idea de lo que está diciendo. Sí que sé lo que digo, replicó don Ramón sin inmutarse. Yo trabajé para usted hace años, hasta que fui despedido injustamente por exigir mejores condiciones para mis compañeros. Desde entonces, he reunido toda la información que muestra cómo usted explotó a los demás para escalar posiciones. Y esta noche, en la que celebra su éxito, es el momento perfecto para que todos sepan la verdad. Los invitados intercambiaban miradas de asombro e incredulidad. Algunos parecían incómodos, mientras que otros claramente disfrutaban el espectáculo. Rosa, por su parte, sentía una mezcla de emociones. Sorpresa, alivio y algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Además, continuó don Ramón, ¿cuántos aquí saben que Rosa, su esposa, sacrificó toda su fortuna familiar para salvar sus negocios y que usted, en lugar de agradecerle, la ha tratado con desprecio y humillación? Emiliano intentó interrumpirlo, pero don Ramón levantó la mano, pidiendo silencio. Se acabaron las mentiras, Emiliano. Usted no merece el respeto de estas personas, ni de nadie. Hoy, sus máscaras caen. El salón estaba en completo caos. Algunos invitados comenzaron a abandonar la mansión discretamente, mientras otros se quedaban para ver qué sucedería a continuación. Rosa, aún en su rincón, sintió que algo en su interior se fortalecía. Por primera vez en años, no se sintió sola. No sabía cómo terminaría todo, pero una cosa era segura. Esta noche marcaría el inicio de un cambio que llevaba mucho tiempo esperando. El eco de la voz de Emiliano aún resonaba en las paredes de la mansión. Los murmullos comenzaron a llenar el salón mientras los invitados se miraban entre sí, incapaces de disimular su sorpresa e incomodidad. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero todos estaban pensando lo mismo. La humillación de Rosa había sido demasiado. A pesar de ello, ninguno daba un paso al frente para ofrecerle ayuda o para reprender al poderoso anfitrión. Rosa, todavía afectada, logró apartarse de la multitud. Sus manos temblaban mientras se dirigía a un rincón del salón donde había menos gente. Sentía las miradas clavadas en su espalda, perforándola como dagas afiladas. Cada paso que daba era un esfuerzo titánico. Pero lo que más dolía no era el impacto físico de la caída ni las miradas de los demás, sino la absoluta indiferencia de Emiliano. Mientras tanto, Emiliano continuaba con la fiesta como si nada hubiera pasado. Con su habitual soberbia, levantó su copa de champán y alzó la voz. Esta noche celebramos un logro histórico para mis empresas. No dejemos que nada nos distraiga de lo importante, dijo, esbozando una sonrisa fría que no lograba ocultar su molestia. La orquesta retomó la música, y poco a poco los invitados comenzaron a fingir que todo estaba en orden, aunque sus murmullos seguían cargados de asombro y crítica silenciosa. En el otro extremo del salón, Rosa se apoyó contra una columna. Tratando de recuperar el aliento, su corazón latía con fuerza, y las lágrimas seguían acumulándose en sus ojos, aunque se esforzaba por no dejarlas salir. Respiró profundamente, buscando calma en medio de su tormenta interna. A pesar de la humillación que acababa de sufrir, algo dentro de ella empezaba a despertar. Una pequeña chispa de indignación comenzaba a arder en su interior, una que no había sentido en años. ¿Por qué sigues permitiendo esto?, se preguntó en silencio. Durante años había soportado los desplantes, los gritos y la frialdad de Emiliano, justificándolos con excusas, el estrés de su trabajo, la presión de ser un empresario exitoso, incluso los juicios constantes de la sociedad. Pero esta noche había sido diferente. Esta noche, Emiliano no solo la había humillado en privado, sino que lo había hecho frente a todos, dejando claro que su respeto por ella había desaparecido por completo. De repente, las grandes puertas de la mansión se abrieron, y una figura inesperada apareció en el umbral, un hombre mayor de rostro curtido por los años y vestido con ropa sencilla pero impecable.
Caminó hacia el centro del salón con paso firme. En sus manos llevaba un sobre grande, y sus ojos, llenos de determinación, se clavaron directamente en Emiliano. Los murmullos se detuvieron de inmediato. Los invitados, sorprendidos por la interrupción, giraron sus cabezas para observar al hombre. Emiliano también lo notó y, frunciendo el ceño, dio un paso hacia adelante. «¿Quién es usted y qué hace aquí?», preguntó con tono severo, claramente irritado por la interrupción. El hombre se detuvo frente a Emiliano. A unos pocos metros de distancia, su postura era imponente, como si el lujo y la riqueza que lo rodeaban no significaran nada para él. «Mi nombre es don Ramón Ortega», dijo con voz grave y firme, «y estoy aquí para revelar quién es usted realmente». «Emiliano Guzmán». El salón quedó en absoluto silencio. Rosa, todavía en su rincón, levantó la cabeza. Intrigada por el hombre y sus palabras, don Ramón sacó los papeles del sobre que llevaba consigo y los sostuvo en alto. «Aquí tengo pruebas de los actos corruptos con los que usted construyó su imperio. Y no solo eso, también tengo pruebas de cómo explotó a trabajadores humildes y de cómo manipuló a su propia esposa, Rosa, para alcanzar el éxito». Los murmullos volvieron a llenar el salón, esta vez más fuertes que antes. Emiliano, visiblemente furioso, dio un paso al frente. «Esto es un absurdo. ¿Quién lo dejó entrar aquí? No tiene idea de lo que está diciendo». «Sí que sé lo que digo», replicó don Ramón sin inmutarse. «Yo trabajé para usted hace años, hasta que fui despedido injustamente por exigir mejores condiciones para mis compañeros. Desde entonces, he reunido toda la información que muestra cómo usted explotó a los demás para escalar posiciones. Y esta noche, en la que celebra su éxito, es el momento perfecto para que todos sepan la verdad». Los invitados intercambiaban miradas de asombro e incredulidad. Algunos parecían incómodos, mientras que otros claramente disfrutaban el espectáculo. Rosa, por su parte, sentía una mezcla de emociones: sorpresa, alivio y algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. «Además», continuó don Ramón, «¿cuántos aquí saben que Rosa, su esposa, sacrificó toda su fortuna familiar para salvar sus negocios y que usted, en lugar de agradecerle, la ha tratado con desprecio y humillación?» Emiliano intentó interrumpirlo, pero don Ramón levantó la mano, pidiendo silencio. «Se acabaron las mentiras, Emiliano. Usted no merece el respeto de estas personas, ni de nadie. Hoy sus máscaras caen». El salón estaba en completo caos. Algunos invitados comenzaron a abandonar la mansión discretamente, mientras otros se quedaban para ver qué sucedería a continuación. Rosa, aún en su rincón, sintió que algo en su interior se fortalecía. Por primera vez en años, no se sintió sola. No sabía cómo terminaría todo, pero una cosa era segura: esta noche marcaría el inicio de un cambio que llevaba mucho tiempo esperando. El silencio incómodo que había llenado el salón tras las palabras de Rosa se rompió con un murmullo creciente entre los invitados. Algunos intercambiaban miradas de asombro, mientras otros susurraban comentarios sobre la valentía inesperada de la mujer que hasta ese momento siempre habían visto como una figura discreta y pasiva. Pero Rosa no estaba prestando atención a los murmullos. Su mirada permanecía fija en Emiliano, quien ahora parecía más sorprendido que furioso. «Rosa, no sabes de lo que estás hablando», dijo Emiliano finalmente, intentando recuperar su postura imponente, pero su voz, normalmente segura y autoritaria, ahora temblaba ligeramente. Era evidente que no esperaba que su esposa lo enfrentara de esa manera, mucho menos frente a todos. «No sé de lo que hablo ni», replicó Rosa. Con una calma que ocultaba la tormenta interna que sentía, dio un paso al frente, acercándose a Emiliano, quien instintivamente retrocedió medio paso. «Emiliano, he sido tu apoyo durante años. Estuve contigo cuando nadie creía en ti. Cuando tu negocio estaba al borde de la quiebra, lo di todo por ti. Mi dinero, mi tiempo, mi vida, y a cambio, lo único que he recibido son humillaciones y desprecio». La voz de Rosa, aunque firme, estaba cargada de emoción. Sus palabras resonaban en el salón, y cada una de ellas parecía cortar como una cuchilla. Algunos de los invitados, especialmente las mujeres, observaban con empatía, mientras que otros, particularmente los hombres cercanos a Emiliano,
comenzaban a mostrar signos de incomodidad. «Rosa, por favor, no hagas esto aquí», dijo Emiliano, intentando mantener la calma. Pero Rosa no se detuvo, por primera vez en mucho tiempo. Sentía que su voz tenía peso, que sus palabras importaban. «¿Por qué no?», respondió ella con un leve tono de desafío. «¿Por qué no debería decir la verdad? Durante años he soportado tu arrogancia, tus desplantes y tus mentiras. He guardado silencio porque pensaba que algún día cambiarías, pero hoy me doy cuenta de que estaba equivocada. No cambiarás, Emiliano, y yo no voy a seguir siendo tu sombra». Don Ramón, que había estado observando con atención desde un costado, intervino en ese momento. «Rosa tiene razón. Durante demasiado tiempo, Emiliano ha creído que puede pisotear a los demás sin consecuencias, pero esta noche todo eso termina». Emiliano giró hacia don Ramón con los ojos llenos de ira. «¿Y usted qué sabe de lo que pasa en mi matrimonio? Esto no tiene nada que ver con usted», exclamó alzando la voz. Pero don Ramón no se dejó intimidar. «Tiene todo que ver conmigo y con todos los que alguna vez trabajaron para usted», replicó con calma. «Usted no solo explotó a sus empleados. Emiliano también utilizó a Rosa, alguien que lo dio todo por usted, y la trató como si no valiera nada. Eso es inaceptable, y esta noche todos aquí lo saben». Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Algunos comenzaron a abandonar discretamente el salón, incómodos con el rumbo que había tomado la noche. Otros, más curiosos o quizás más valientes, se quedaron, esperando ver cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Rosa aprovechó el momento para tomar aire y continuar. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía detenerse ahora. «Siempre te preocupaste más por lo que la gente pensara de ti que por lo que realmente importa. Esta fiesta, esta mansión, todo esto, es solo una fachada para ocultar el vacío que llevas dentro. Y yo ya no voy a ser parte de eso». Emiliano apretó los puños, intentando contener su furia. «¿Y qué piensas hacer, Rosa? ¿Vas a arruinarme frente a todos? ¿Crees que alguien aquí te va a tomar en serio?». Rosa lo miró directamente a los ojos, con una confianza que Emiliano no había visto en años. «No necesito que nadie me tome en serio. Lo único que necesito es saber que ya no me voy a quedar callada. Tú solo has llegado hasta aquí porque yo te apoyé. Pero hoy, Emiliano, dejo de ser tu apoyo. Hoy elijo a mí misma». Un aplauso aislado rompió el silencio. Una de las invitadas, una mujer mayor elegantemente vestida, comenzó a aplaudir lentamente, seguida por otras personas del salón. Era evidente que muchas de ellas habían sentido, en algún momento, una conexión con las palabras de Rosa. Emiliano, desconcertado por la reacción, miró alrededor, buscando aliados, pero pocos se atrevieron a devolverle la mirada. Don Ramón dio un paso adelante y colocó una mano en el hombro de Rosa. «No está sola», dijo en voz baja, aunque lo suficientemente fuerte para que Emiliano lo escuchara. «Y esta noche no es el final, sino el principio de algo nuevo». Rosa asintió. Sintiendo por primera vez en mucho tiempo un peso menos en sus hombros, sabía que enfrentarse a Emiliano no sería fácil, pero esta noche había dado el primer paso, y aunque el camino por delante era incierto, también estaba lleno de posibilidades. Emiliano, por otro lado, se retiró hacia el centro del salón, intentando recuperar el control. «Esta fiesta ha terminado», declaró alzando la voz, pero incluso mientras hablaba, su tono carecía de la autoridad que normalmente lo caracterizaba. Los invitados comenzaron a dispersarse, y el ambiente de lujo y opulencia que había dominado la mansión al inicio de la noche se desvaneció, reemplazado por una sensación de caos y desorden. Mientras los últimos asistentes salían por las puertas principales, Rosa permaneció de pie, observando cómo Emiliano intentaba salvar las apariencias. Por primera vez, no sintió miedo ni vergüenza, sentía algo mucho más poderoso: libertad. El silencio que quedó tras la salida de la mayoría de los invitados resultó ensordecedor para Emiliano. De pie en el centro del salón, observaba cómo los últimos asistentes se marchaban, lanzándole miradas de desprecio, curiosidad o burla. Aquella noche,
que debía haber sido su gran triunfo, se había convertido en un espectáculo público de humillación. Su mandíbula estaba tensa y sus puños apretados delataban la rabia que luchaba por controlar. Rosa permanecía en uno de los extremos del salón, con don Ramón a su lado. A pesar del torbellino de emociones que sentía, había algo diferente en su postura. Sus hombros ya no estaban caídos. Su mirada, aunque cansada, transmitía determinación. Emiliano la observó por un instante, tratando de comprender cómo aquella mujer, la misma que siempre había callado ante sus desplantes, había encontrado el valor para enfrentarlo. «¿Estás satisfecha?», dijo Emiliano finalmente, rompiendo el silencio con un tono cargado de sarcasmo y veneno. «Arruinaste la noche más importante de mi carrera. Espero que te sientas orgullosa». Rosa no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de Emiliano y por un momento el tiempo pareció detenerse. Finalmente dio un paso adelante, manteniendo la calma. «No fui yo quien arruinó esta noche, Emiliano. Fuiste tú. Tus actos, tus palabras y tu ego hicieron esto. Y lo sabes». Emiliano dejó escapar una carcajada amarga. «Qué conveniente. Ahora resulta que soy el villano en tu historia. ¿Y tú qué eres, Rosa? ¿La heroína, la víctima?». Su tono era burlón, pero su voz traicionaba un toque de inseguridad. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sentía que estaba perdiendo el control. «Ni heroína ni víctima», respondió Rosa con firmeza. «Soy alguien que finalmente decidió dejar de callar durante años. Te di todo. Sacrifiqué mi felicidad, mi familia y hasta mi fortuna para apoyarte. ¿Y qué recibí a cambio? Humillaciones públicas, desprecio y esta vida vacía que tú llamas éxito». Don Ramón, que había permanecido en silencio, intervino en ese momento. «Emiliano, no intentes desviar la culpa. Esta noche las máscaras cayeron y ya es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones». Emiliano giró hacia don Ramón con los ojos llenos de furia. «Tú no tienes idea de lo que estás diciendo. No sabes nada de mi vida, de lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí. ¿Quién eres tú para juzgarme?». «Soy alguien que conoce la verdad», replicó don Ramón sin inmutarse, «y no soy el único. Esta noche todos vieron quién eres realmente. Y créeme, Emiliano, tu poder no será suficiente para esconderlo». Las palabras de don Ramón parecieron perforar la armadura de Emiliano. Aunque intentaba mantener una postura desafiante, el sudor que comenzaba a formarse en su frente y el ligero temblor en sus manos delataban su nerviosismo. La realidad empezaba a golpearlo. Su reputación, cuidadosamente construida durante años, estaba en peligro. «Esto no ha terminado», dijo Emiliano, con un tono bajo pero cargado de amenaza. «Voy a arreglar esto, voy a limpiar mi nombre y ustedes se arrepentirán de haber intentado destruirme». Rosa lo miró con tristeza, pero también con resolución. «No necesitas a nadie más para destruirte, Emiliano. Tú mismo lo has hecho, y aunque intentes arreglar las cosas, sabes tan bien como yo que ya es demasiado tarde». Emiliano dio un paso hacia ella, pero don Ramón se interpuso entre ambos, dejando claro que no permitiría más intimidaciones. «Déjala en paz», dijo con firmeza. «Ya has hecho suficiente daño». Por un momento pareció que Emiliano iba a responder con violencia, pero finalmente retrocedió. Respiró hondo, intentando recuperar la compostura, y luego se dirigió hacia la escalera principal de la mansión. «Esto no ha terminado», repitió, antes de desaparecer en el piso superior. Rosa y don Ramón permanecieron en el salón observando cómo las luces comenzaban a apagarse una a una. La opulencia de la mansión parecía menos intimidante ahora, casi como si la verdad que había salido a la luz hubiera drenado su poder. «¿Estás bien?», preguntó don Ramón, mirándola con preocupación. Rosa asintió lentamente. «Sí, por primera vez en años, estoy bien». Su voz era suave, pero había una convicción en ella que antes no existía. Don Ramón le ofreció una sonrisa de apoyo. «Hiciste lo correcto, Rosa. No será fácil, pero acabas de dar el primer paso hacia tu libertad». Rosa lo miró agradecida. «Gracias, don Ramón. No sé qué habría hecho esta noche sin usted». «Siempre supe que llegaría este día», respondió él. «Lo único que necesitabas era recordar quién eres realmente.
mientras se dirigían hacia la salida de la mansión, Rosa hizo una pausa y miró hacia atrás por última vez. Recordó todos los momentos felices y dolorosos que había vivido allí, y aunque la nostalgia intentó atraparla, se negó a ceder. Esa casa, con todo su lujo y esplendor, ya no era su hogar. Su hogar era el lugar donde pudiera recuperar su dignidad y encontrar paz. Al salir al aire fresco de la noche, Rosa respiró profundamente. Sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó don Ramón mientras caminaban hacia su coche. «Voy a recuperar lo que es mío», respondió Rosa con una determinación que brillaba en sus ojos. «Voy a empezar de nuevo, y esta vez lo haré a mi manera». Don Ramón asintió, sabiendo que Rosa hablaba en serio. «Entonces, no estás sola. Cuentas conmigo». Rosa sonrió por primera vez en mucho tiempo. La noche que había comenzado como su mayor humillación, ahora se sentía como el inicio de algo nuevo. Y mientras la mansión de Emiliano se quedaba atrás, ella sabía que el capítulo más importante de su vida estaba por comenzar. La noche era fría y silenciosa, mientras Rosa regresaba al pequeño departamento que había convertido en su refugio en los últimos meses. A pesar de vivir en una mansión llena de lujos, su hogar real había sido este modesto espacio que había alquilado en secreto, un lugar donde podía respirar lejos de las exigencias y humillaciones de Emiliano. Esta noche, sin embargo, el espacio parecía más cálido. Había algo diferente en el aire, la sensación de libertad que no había experimentado en años. Don Ramón, que había insistido en acompañarla, cerró la puerta tras ellos y la miró con atención. «¿Estás segura de que estás bien?», preguntó, notando que Rosa había estado en silencio durante todo el trayecto. «Estoy bien, don Ramón», respondió Rosa, aunque su tono era más reflexivo que seguro. «Solo estoy tratando de ordenar mis pensamientos. Esta noche fue más de lo que esperaba». «Te entiendo», dijo don Ramón, tomando asiento en una de las sillas de la pequeña mesa de la cocina. «A veces, enfrentar la verdad es más difícil que vivir en la mentira». Rosa asintió y se sentó frente a él, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. «He pasado tantos años callando, aceptando, que olvidé quién era antes de todo esto. Emiliano siempre tuvo una forma de hacerme sentir pequeña, como si todo lo que valiera dependiera de él». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Esta vez no quería llorar, quería recordar, entender cómo había llegado a ese punto. Inspiró profundamente y por primera vez en mucho tiempo se permitió retroceder en el tiempo. Hace más de 20 años, Rosa había sido una joven alegre y llena de sueños. Provenía de una familia adinerada, dueña de una pequeña cadena de hoteles en crecimiento. Su padre, un hombre visionario, siempre la había alentado a seguir sus propios sueños, aunque también esperaba que algún día asumiera el control del negocio familiar. Rosa, sin embargo, no compartía esa ambición. Su verdadera pasión estaba en el arte. Soñaba con estudiar pintura en el extranjero, abrir su propia galería y vivir de lo que realmente amaba. Fue en uno de los eventos de su familia donde conoció a Emiliano. En aquel entonces, él era un joven ambicioso con grandes ideas, pero sin los recursos para hacerlas realidad. Su carisma y su determinación la cautivaron desde el principio. A Rosa no le importaba que Emiliano no tuviera dinero ni una familia influyente. Lo que veía en él era un espíritu luchador y una pasión que le recordaba a sí misma. Contra los deseos de su familia, Rosa decidió apoyar a Emiliano. Cuando los negocios de él comenzaron a tambalearse, ella tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Vendió su parte de la herencia familiar y usó el dinero para salvar las empresas de Emiliano. «Esto es solo el comienzo», le decía él con frecuencia. «Un día todo esto valdrá la pena. Vamos a construir algo grande, Rosa. Confía en mí». Y Rosa confió, incluso cuando su familia le dio la espalda, incluso cuando su círculo de amigos se desmoronó, incluso cuando las primeras señales de la verdadera personalidad de Emiliano comenzaron a emerger. Al principio, fueron pequeños comentarios despectivos, críticas disfrazadas de consejos, pero con el tiempo,
Esas palabras se convirtieron en algo más cruel. Cada éxito que Emiliano alcanzaba lo alejaba un poco más de la persona que Rosa había conocido. «¿Y por qué nunca te fuiste?», preguntó don Ramón, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz no era de juicio, sino de genuina curiosidad. Rosa suspiró, dejando que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla. «Porque pensaba que todavía quedaba algo de ese hombre que conocí. Pensaba que, si me quedaba y seguía apoyándolo, eventualmente recordaría quién era y cambiaría. Pero nunca lo hizo. Cada año que pasaba se volvía más frío, más arrogante, y yo simplemente me perdí en el proceso». Don Ramón asintió, entendiendo la profundidad de las palabras de Rosa. «Es fácil perderse cuando das tanto de ti misma, esperando que alguien más lo valore, pero la verdad es que nunca debiste haber sacrificado tanto por alguien que no lo merecía». «Lo sé», dijo Rosa, con un tono que mezclaba arrepentimiento y resolución. «Lo sé ahora, pero durante años me convencí de que no había otra opción, que tenía que quedarme, que tenía que hacerlo funcionar, y ahora siento que es demasiado tarde para recuperar todo lo que perdí». «No es demasiado tarde», dijo don Ramón, inclinándose hacia adelante. «Todavía tienes algo que Emiliano nunca podrá quitarte, tu fortaleza. La misma fortaleza que te hizo enfrentarlo esta noche. La misma fortaleza que te ayudará a reconstruir tu vida». Las palabras de don Ramón resonaron profundamente en Rosa. Por primera vez comenzó a creer que tenía razón. Había pasado tanto tiempo viendo su vida a través de los ojos de Emiliano que había olvidado quién era realmente. Pero esta noche algo había cambiado. Había encontrado su voz, y aunque todavía estaba aprendiendo a usarla, sabía que no podía volver atrás. «Gracias, don Ramón», dijo finalmente con una pequeña sonrisa. «No sé qué habría hecho sin usted». «No necesitas agradecerme, Rosa», respondió él. «Solo quiero verte recuperar lo que es tuyo, y creo que esta noche fue el primer paso». Rosa asintió, sintiendo cómo una nueva chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en años se sentía lista para enfrentarlo, porque ahora recordaba algo que Emiliano había intentado hacerle olvidar. Su valor no dependía de él, nunca lo había hecho. El amanecer iluminó las paredes de la mansión Guzmán, que ahora se sentía más vacía que nunca. Emiliano se encontraba en su oficina, sentado en su imponente silla de cuero, con los codos apoyados en el escritorio y las manos sujetando su cabeza. La noche anterior no había dormido. Cada palabra de Rosa y don Ramón resonaba en su mente como un eco incesante, una humillación que no lograba superar. Había revisado los documentos que don Ramón mostró en la fiesta. Eran copias de contratos y registros financieros que Emiliano había manipulado años atrás para salvar sus empresas. En aquel momento había pensado que nadie se atrevería a cuestionarlo. Era intocable, o al menos eso creía. Ahora, su reputación, cuidadosamente construida, pendía de un hilo. «Esto es un ataque», murmuró para sí mismo, tratando de convencerse de que todavía tenía el control. «No pueden derrotarme, nadie puede». Sin embargo, la realidad empezaba a desmoronarse a su alrededor. Su teléfono sonó insistentemente, y cuando finalmente respondió, la voz del director de Relaciones Públicas de su empresa sonó nerviosa al otro lado de la línea. «Señor Guzmán, los rumores de anoche ya se han filtrado. Algunos de los invitados publicaron en redes sociales lo que sucedió en la fiesta. Hay periodistas llamando y pidiendo declaraciones». Emiliano sintió cómo su sangre se helaba. «¿Qué están diciendo?», preguntó con un tono que intentaba ser firme, aunque su voz temblaba ligeramente. «Están cuestionando su ética y la veracidad de los documentos que presentó ese hombre, don Ramón. Además, el tema de la humillación pública hacia su esposa, Rosa, está ganando mucha atención. Las críticas son feroces». Emiliano apretó los dientes, su ira creciendo con cada palabra. «Controla la situación, emite un comunicado, desmiente todo. No quiero que esta basura manche mi nombre». «Lo intentaremos, señor», respondió el director, aunque su tono era de duda. «Pero necesitará algo más sólido si quiere detener esto. La opinión pública está en su contra». Emiliano colgó sin responder. Lanzando el teléfono al otro lado del escritorio,
Sabía que su equipo podía manejar crisis, pero esta vez era diferente. Esta vez, las acusaciones no eran solo rumores o especulaciones. Había pruebas. Y Rosa, con su nuevo valor, había hecho que todo fuera aún peor. Mientras tanto, en el pequeño departamento de Rosa, la calma era evidente, aunque los eventos de la noche anterior aún estaban frescos en su mente. Se sentía extrañamente en paz. Estaba revisando algunos papeles que había guardado durante años, documentos que demostraban las contribuciones financieras que había hecho a las empresas de Emiliano en los primeros años de su matrimonio. Cada número era un recordatorio de lo que había sacrificado, pero también una prueba de que ella no era la figura débil que Emiliano siempre había querido pintar. Don Ramón llegó temprano esa mañana, con una carpeta en la mano y una sonrisa tranquila. «Buenos días, Rosa, espero no haber interrumpido». «Buenos días». «Don Ramón», respondió ella invitándolo a pasar. «No interrumpe, de hecho estaba pensando en lo que podemos hacer a partir de ahora». Don Ramón asintió, dejando la carpeta sobre la mesa. «Anoche fue solo el comienzo. Emiliano puede intentar desacreditarnos, pero tenemos las pruebas. Y si juegas bien tus cartas, Rosa, puedes recuperar lo que es tuyo, recuperar lo que es mío». Rosa frunció el ceño, mirando los documentos que don Ramón había traído. «¿A qué se refiere?» «A tus derechos sobre las empresas», explicó él, abriendo la carpeta para mostrarle copias de registros financieros y transferencias que ella había firmado. «Tú invertiste una gran parte de tu fortuna para salvar esos negocios. Legalmente tienes derecho a reclamar lo que te corresponde». Rosa tomó los papeles con manos temblorosas. Había olvidado cuánto había invertido en los primeros años del matrimonio, cuando aún creía que Emiliano y ella estaban construyendo algo juntos. «¿Y qué tendría que hacer para recuperar eso?», preguntó con cautela. «Primero, enfrentarlo legalmente», respondió don Ramón, «y segundo, estar dispuesta a exponerlo públicamente. No será fácil, Rosa, pero si decides hacerlo, yo estaré a tu lado». Rosa reflexionó en silencio. Sabía que enfrentarse a Emiliano no sería solo un desafío legal, sino también emocional, pero algo dentro de ella, una fuerza que no había sentido en años, le decía que este era el camino correcto. «Lo haré», dijo finalmente, con firmeza en su voz. «No por venganza, sino por justicia. Durante demasiado tiempo, Emiliano me ha hecho sentir que no valgo nada. Es hora de demostrarle que estaba equivocado». Don Ramón sonrió. Satisfecho con la determinación de Rosa, sabía que dirías eso. «Entonces comencemos a planear». En la mansión, Emiliano estaba lejos de sentirse derrotado. Mientras revisaba los informes de sus abogados, comenzó a idear una estrategia para desviar la atención. «Si quieren jugar sucio, yo puedo jugar más sucio», murmuró para sí mismo. Aunque sabía que las pruebas en su contra eran contundentes, confiaba en su capacidad para manipular la narrativa. Después de todo, lo había hecho antes. Llamó a uno de sus socios más leales, un hombre llamado Octavio, que siempre había estado dispuesto a hacer el trabajo sucio por él. «Necesito que encuentres algo sobre don Ramón», le dijo. «Cualquier cosa que podamos usar para desacreditarlo, y también investiga a Rosa. No importa qué tan pequeño sea, quiero algo que pueda usar en su contra». «Entendido, señor Guzmán», respondió Octavio. «Me pondré en ello de inmediato». Mientras colgaba el teléfono, Emiliano sintió que su confianza comenzaba a regresar. Había construido su imperio manipulando a otros, y no pensaba dejar que todo se desmoronara tan fácilmente. Pero lo que no sabía era que esta vez sus viejos trucos no serían suficientes para salvarlo. Rosa, por su parte, comenzaba a organizar los documentos junto a don Ramón. Cada número y cada registro era una pieza del rompecabezas que la llevaría a recuperar lo que le pertenecía. Por primera vez en años, no se sentía como una víctima, sino como alguien que tenía el poder de cambiar su destino. Y mientras el día avanzaba, tanto Rosa como Emiliano se preparaban para una batalla que definiría el curso de sus vidas, una batalla en la que solo uno de ellos saldría victorioso. La determinación de Rosa se fortalecía con cada documento que revisaba junto a don Ramón. Esa mañana, mientras el sol iluminaba la modesta sala de su departamento, algo en su interior se encendió. Durante años,
Había sentido que el control de su vida le pertenecía a Emiliano, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía el poder y, lo más importante, la voluntad de usarlo, don Ramón, dijo Rosa, colocando uno de los papeles sobre la mesa con firmeza. Si estos documentos realmente prueban que invertí en los negocios de Emiliano y que tengo derecho a una parte de ellos, ¿por qué no reclamé esto antes? Don Ramón la miró con paciencia y respondió: porque él se aseguró de que nunca pensaras que tenías derecho a nada. Te convenció de que todo lo que hiciste fue un sacrificio, no una inversión. Pero ahora ves la verdad, Rosa. Lo que construyó no fue solo gracias a su ambición, sino a tus sacrificios, y es hora de que tomes lo que te corresponde. Rosa asintió lentamente, procesando las palabras de don Ramón. Tienes razón, dijo finalmente. Por años, dejé que Emiliano dictara cada aspecto de mi vida, pero esta vez seré yo quien tome las decisiones. Entonces, ¿estás lista para actuar?, preguntó don Ramón. Sí, respondió Rosa con determinación. Estoy lista. Mientras tanto, en la mansión Guzmán, Emiliano estaba sumido en sus propias estrategias. Octavio, su socio de confianza, había regresado con información preliminar, aunque no era lo que Emiliano esperaba. Cualquier detalle era suficiente para construir una narrativa en su favor. Señor Guzmán, dijo Octavio mientras desplegaba una serie de documentos y fotografías en el escritorio de Emiliano. Investigué a don Ramón y encontré que tiene algunos antecedentes financieros dudosos. Nada ilegal, pero podría interpretarse como poco ético si lo manipulamos bien. Emiliano esbozó una sonrisa fría y calculadora. Perfecto. ¿Y sobre Rosa? ¿Encontraste algo? Octavio negó con la cabeza. Rosa tiene un historial impecable. No hay nada que podamos usar contra ella. La sonrisa de Emiliano se desvaneció por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. Entonces utilizaremos lo que tenemos sobre don Ramón. Si logramos desacreditarlo, también debilitaremos su apoyo a Rosa. Entendido, señor, respondió Octavio. Mientras Octavio se marchaba para ejecutar el plan, Emiliano se inclinó hacia atrás en su silla, contemplando las posibilidades. Para él, esta era solo una batalla más, y estaba decidido a ganarla, sin importar el costo. Esa misma tarde, Rosa se reunió con un abogado que don Ramón le había recomendado. El hombre, un profesional experimentado y conocido por su ética intachable, escuchó atentamente mientras Rosa le explicaba su situación. Señora Guzmán, dijo el abogado al terminar de revisar los documentos, es evidente que usted tiene derecho a reclamar una parte significativa de las empresas de su esposo. Sin embargo, debo advertirle que este proceso no será fácil. Emiliano es un hombre poderoso, y no dudo que hará todo lo posible por evitar que esto avance. No me importa, respondió Rosa con firmeza. Por años, he dejado que el miedo me detenga, pero ya no más, estoy lista para enfrentar lo que sea necesario. El abogado asintió con una leve sonrisa. En ese caso, comenzaremos de inmediato, pero necesito que esté preparada para posibles represalias. Emiliano podría intentar desacreditarla o incluso intimidarla. Lo entiendo, dijo Rosa, pero ya no puede hacerme más daño del que ya hizo. Esa misma noche, mientras Rosa y don Ramón revisaban los pasos legales a seguir, las primeras represalias de Emiliano comenzaron a hacerse evidentes. En varios medios de comunicación aparecieron artículos que cuestionaban la credibilidad de don Ramón, insinuando que sus acusaciones contra Emiliano eran motivadas por resentimientos personales y no por hechos reales. ¿Ya viste esto?, preguntó don Ramón, mostrándole a Rosa uno de los artículos en su teléfono. Sí, respondió Rosa con una mezcla de frustración y resignación. Sabía que Emiliano intentaría algo así, pero no podemos dejar que esto nos detenga. No lo hará, dijo don Ramón con determinación. Lo que tenemos es más fuerte que cualquier mentira que pueda inventar. A pesar de sus palabras, Rosa no podía evitar sentirse preocupada. Sabía que Emiliano era un hombre peligroso cuando se sentía acorralado, y estaba claro que esta vez no sería diferente. En los días siguientes, la situación se intensificó. Emiliano utilizó toda su influencia para intentar desacreditar a Rosa y a don Ramón. Sin embargo, su estrategia comenzó a tambalearse.
cuando algunos antiguos empleados de Emiliano, inspirados por la valentía de don Ramón, decidieron hablar, poco a poco, comenzaron a surgir más testimonios sobre las prácticas deshonestas de Emiliano y el trato injusto que daba a sus trabajadores. Rosa observaba el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que cada testimonio era un paso más hacia la justicia, pero también era consciente de que Emiliano no se rendiría fácilmente. Una noche, mientras organizaba los documentos en su departamento, recibió una llamada inesperada. Era una de las amigas más cercanas de Emiliano, alguien que siempre había apoyado sus decisiones sin cuestionarlas. «Rosa», dijo la mujer al otro lado de la línea, con un tono nervioso. «Sé que no hemos hablado mucho últimamente, pero quería decirte algo. Emiliano está planeando algo grande, no sé exactamente qué, pero me preocupa lo que pueda hacer, ten cuidado». Rosa agradeció la advertencia y colgó, sintiendo cómo una nueva oleada de preocupación la invadía, pero en lugar de retroceder, decidió que era hora de tomar la ofensiva. «No voy a dejar que me intimide», pensó para sí misma. «Esta vez soy yo quien controla mi vida». Con esa determinación, Rosa y don Ramón continuaron trabajando, preparando cada detalle de su caso. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabían que tenían algo que Emiliano nunca había esperado, la verdad, y esa verdad sería la clave para derribarlo. Los días que siguieron a la advertencia de la amiga de Emiliano estuvieron cargados de tensión, pero también de una creciente sensación de poder para Rosa. Sabía que Emiliano no se quedaría de brazos cruzados mientras ella y don Ramón exponían su verdad. Sin embargo, esta vez estaba preparada para enfrentarlo. Ya no era la mujer que aceptaba humillaciones en silencio. Ahora, cada paso que daba era firme y calculado. En una mañana lluviosa, Rosa y don Ramón se reunieron con su abogado en un café tranquilo del centro de la ciudad. Habían comenzado a trazar un plan detallado para presentar una demanda formal contra Emiliano, exigiendo la restitución de los derechos que ella había cedido cuando invirtió su herencia para salvar las empresas de su esposo. «Tenemos todo lo necesario para proceder», explicó el abogado mientras hojeaba los documentos organizados en un elegante portafolio. «Pero debemos estar preparados para lo que venga. Emiliano tiene recursos y contactos que podría usar para complicar este proceso». «Lo sé», respondió Rosa con voz serena pero firme. «Ahí no me importa lo que haga, no voy a retroceder». Don Ramón la miró con una sonrisa de orgullo. «Rosa, tu determinación es lo que hará la diferencia. Emiliano siempre dependió de tu silencio. Ahora que has encontrado tu voz, él no sabe cómo controlarte». «Y no podrá», añadió Rosa. «Esta vez soy yo quien tiene el control». Mientras tanto, en la mansión Guzmán, Emiliano estaba inmerso en una vorágine de reuniones con sus abogados y asesores, los testimonios de antiguos empleados y los rumores sobre una posible demanda de Rosa comenzaban a ganar tracción en los medios. Aunque sus esfuerzos por desacreditar a don Ramón habían tenido cierto éxito, no lograron frenar la ola de apoyo hacia Rosa. «Esto no puede seguir así», dijo Emiliano golpeando la mesa del comedor donde se había reunido con su equipo legal. «¿Cómo es posible que una mujer a la que he mantenido todos estos años ahora intente destruirme?» «Señor Guzmán», intervino uno de los abogados, intentando calmarlo. «La situación es delicada, pero aún no es irreversible. Si logramos encontrar un ángulo legal para invalidar las acusaciones de Rosa, podremos frenar su demanda antes de que avance». «Encuentren ese ángulo», exigió Emiliano, con los ojos llenos de furia. «No me importa lo que cueste. No voy a permitir que me quite lo que es mío». Sin embargo, en el fondo, Emiliano sabía que estaba perdiendo el control. Por primera vez, sentía que las paredes de su mundo, cuidadosamente construido, comenzaban a derrumbarse. Ese mismo día, Rosa recibió una invitación inesperada. Una periodista de renombre, conocida por su integridad y por exponer casos de corrupción en el mundo empresarial, le pidió una entrevista. «Queremos escuchar su versión de la historia», decía el mensaje. «El país necesita saber la verdad». Rosa dudó al principio. Sabía que hablar públicamente significaba exponerse a más ataques por parte de Emiliano.
pero también entendía que era una oportunidad para ganar apoyo y visibilidad para su causa. «¿Qué opinas, don Ramón?», le preguntó mientras mostraba el mensaje en su teléfono. «Creo que es una gran oportunidad», respondió él, «pero también es un riesgo. Si decides hacerlo, debes estar preparada para cualquier cosa». Rosa reflexionó por un momento y luego asintió. «Lo haré. Si Emiliano quiere jugar sucio, yo voy a enfrentar esto con la verdad». La entrevista fue programada para el día siguiente en un estudio de televisión. Rosa llegó temprano, acompañada por don Ramón, quien la alentaba a mantenerse tranquila. «Recuerda, Rosa», le dijo antes de que entrara al set, «esta es tu historia. Nadie puede quitarte eso». Cuando las cámaras comenzaron a grabar, Rosa se sintió nerviosa al principio, pero pronto encontró su ritmo. La periodista, una mujer de mirada amable pero incisiva, le hizo preguntas directas sobre su vida con Emiliano, los sacrificios que había hecho y las razones por las que había decidido actuar ahora. «Durante años», comenzó Rosa, mirando directamente a la cámara, «pensé que mi silencio era un acto de amor. Creí que, al apoyar a Emiliano sin cuestionarlo, estaba haciendo lo correcto. Pero me equivoqué. Mi silencio solo lo fortaleció a él y me debilitó a mí. Esta vez no me quedaré callada, esta vez quiero recuperar lo que es mío. Y más importante, quiero recuperar mi dignidad». Las palabras de Rosa resonaron profundamente en el público. En cuestión de horas, fragmentos de la entrevista comenzaron a circular en redes sociales, generando un aluvión de apoyo. Mujeres de diferentes edades y clases sociales comenzaron a compartir sus propias historias de sacrificios y abusos, inspiradas por el coraje de Rosa. En la mansión, Emiliano veía la entrevista en su oficina con el rostro enrojecido por la ira. Cada palabra de Rosa era como una daga que perforaba su ego. «Esto es una traición», exclamó, arrojando el control remoto contra la pantalla del televisor. Octavio, que estaba sentado frente a él, intentó calmarlo. «Señor Guzmán, entiendo que esto es difícil, pero debemos concentrarnos en el daño que esto podría causar a sus negocios. Si más personas comienzan a hablar, podríamos enfrentar demandas colectivas». «¿Qué sugieres?», preguntó Emiliano, intentando recuperar la compostura. «Necesitamos adelantarnos», respondió Octavio. «Tal vez sea hora de ofrecerle un acuerdo a Rosa antes de que esto se salga aún más de control». Emiliano lo miró con desprecio. «¿Un acuerdo? Después de lo que me hizo? Nunca». «Entonces prepárese para la guerra», replicó Octavio con un tono sombrío, porque Rosa no parece estar dispuesta a detenerse. Esa noche, Rosa regresó a su departamento agotada pero satisfecha. Sabía que la entrevista había sido un gran paso, pero también entendía que la batalla estaba lejos de terminar. Mientras organizaba los papeles en su mesa, recibió una llamada inesperada. «Señora Rosa», dijo la voz al otro lado, «soy uno de los antiguos socios de Emiliano. Vi su entrevista y quiero ayudarla. Tengo información que podría serle útil». Rosa sintió cómo su corazón se aceleraba. Sabía que esta llamada podía ser crucial. «¿Qué tipo de información?», preguntó tratando de mantener la calma. «Pruebas», respondió el hombre. «Pruebas de los tratos que Emiliano hizo en secreto, de las personas que perjudicó para llegar a donde está. Pero necesito hablar con usted en persona». Rosa aceptó, consciente de que este podría ser el giro que necesitaba para inclinar la balanza a su favor. Mientras colgaba, miró a don Ramón con determinación. «Esto no ha terminado», dijo, «pero estoy lista para lo que venga». El sol de la mañana apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas del departamento de Rosa cuando tocaron a la puerta. Ella, con los ojos aún cansados de una noche de pocas horas de sueño, se dirigió a abrir. En el umbral estaba un hombre mayor, vestido de forma sencilla, pero con una mirada que reflejaba años de experiencia y quizás una carga pesada que llevaba consigo. «¿Señora Rosa Guzmán?», preguntó el hombre, con un tono respetuoso pero firme. «Sí, soy yo. Usted debe ser el señor que me llamó anoche», respondió Rosa. Extendiendo una mano para invitarlo a pasar, don Ramón, quien estaba sentado en la pequeña mesa del comedor, observó con atención al visitante mientras éste ingresaba al departamento. «Mi nombre es Alberto Mendoza», dijo el hombre, estrechándole la mano a Rosa y luego a don Ramón.
Trabajé con Emiliano en los primeros años de su empresa. Fui su socio en varios proyectos, hasta que me dejó a la deriva. Pero eso no es lo importante ahora. Vine porque creo que tengo algo que puede ayudarla. Alberto abrió un maletín de cuero desgastado que llevaba consigo y colocó sobre la mesa un conjunto de carpetas y documentos. Rosa y don Ramón intercambiaron una mirada antes de que ella se sentara para revisar el contenido. «Estos son contratos y acuerdos que Emiliano firmó hace años», explicó Alberto. «Algunos de ellos fueron manipulados para favorecerlo y en otros utilizó nombres falsos para evitar pagar a sus socios. Incluso hay registros de cuentas en el extranjero que utilizó para evadir impuestos». Rosa tomó uno de los documentos y leyó con atención. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó levantando la vista hacia Alberto. «¿Qué gana usted al ayudarme?». Alberto suspiró profundamente y apoyó sus manos sobre la mesa. «Porque Emiliano me hizo lo mismo que a usted. Me utilizó, me manipuló, y cuando ya no me necesitó, me descartó durante años». Guardé silencio porque tenía miedo, pero después de ver su entrevista anoche, recordé algo que había olvidado, que el miedo no puede controlarnos para siempre. «Usted me dio valor para hablar, señora Rosa». Las palabras de Alberto tocaron a Rosa profundamente. Por un momento, se permitió sentir la esperanza que había comenzado a brotar en los últimos días. «Gracias, señor Mendoza», dijo con sinceridad. «Con esto podemos demostrar quién es Emiliano realmente». Don Ramón tomó la palabra. «Esto podría ser un gran golpe contra Emiliano, pero debemos ser cuidadosos. Si estos documentos llegan a los medios o a un tribunal, Emiliano hará todo lo posible por desacreditarlos. Necesitamos corroborar su autenticidad y asegurarnos de que no haya cabos sueltos». «Lo entiendo», respondió Alberto. «He guardado estos documentos durante años, pero estoy dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para que la verdad salga a la luz». Esa misma tarde, Rosa se reunió nuevamente con su abogado, quien quedó impresionado por la cantidad de pruebas que Alberto había presentado. «Con esto», dijo el abogado mientras revisaba las carpetas, «podemos construir un caso sólido contra Emiliano. No solo refuerza su demanda, sino que también lo expone a posibles cargos legales, pero debemos actuar con rapidez, porque en cuanto Emiliano sepa que tenemos esto, intentará detenernos». «¿Qué sugieres?», preguntó Rosa. «Primero necesitamos presentar una solicitud formal para proteger esta evidencia. Eso evitará que Emiliano pueda destruirla o argumentar que fue manipulada. Luego, debemos llevarla a los medios de comunicación de forma estratégica. Si logramos que esto se haga público antes de que Emiliano pueda reaccionar, tendremos la ventaja». Rosa asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que el siguiente paso sería decisivo, y aunque todavía había una parte de ella que temía las represalias de Emiliano, estaba lista para enfrentarlo. En la mansión Guzmán, Emiliano comenzaba a sentir la presión. Sus abogados habían informado que Rosa estaba preparando una demanda formal y que, además, los medios de comunicación seguían cubriendo la entrevista que ella había dado. Pero lo que realmente lo inquietaba era el rumor de que alguien de su pasado estaba colaborando con ella. «¿Quién podría ser?», preguntó Emiliano mirando a Octavio con los ojos llenos de furia. «No estamos seguros todavía», respondió Octavio, «pero si es alguien que trabajó contigo en los primeros años, es posible que tenga acceso a información delicada». «Encuentra a esa persona y haz que se calle», exigió Emiliano, golpeando su escritorio con un puño cerrado. «No voy a permitir que me destruyan». Octavio asintió, aunque sabía que la situación estaba fuera de control. Emiliano había acumulado demasiados enemigos durante su ascenso, y ahora todos parecían decididos a verlo caer. 2 días después, Rosa y don Ramón se encontraron en una sala de conferencias alquilada por su abogado. Frente a ellos estaban sentados varios periodistas, todos ansiosos por escuchar lo que Rosa tenía que decir. Alberto también estaba presente, aunque había pedido permanecer en el anonimato por el momento. Rosa tomó el micrófono con manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. «Hoy estoy aquí porque creo que la verdad siempre debe prevalecer», comenzó, mirando a los periodistas con una mezcla de seriedad y vulnerabilidad. «Por años me quedé en silencio mientras Emiliano Guzmán construía su imperio a costa de otros
incluyéndome a mí. Pero hoy ese silencio termina. Aquí están las pruebas de cómo manipuló contratos, evadió impuestos y traicionó a las personas que confiaron en él. Mientras hablaba, a los periodistas tomaban notas frenéticamente y los flashes de las cámaras iluminaban la sala. Rosa sabía que cada palabra que decía era un paso más hacia la justicia, pero también un desafío directo contra Emiliano. Esto no se trata solo de mí, continuó. Se trata de todas las personas que han sufrido por culpa de su ambición desmedida. Se trata de recuperar lo que es justo y de demostrar que nadie está por encima de la verdad. Cuando terminó su discurso, un aplauso tímido comenzó a llenar la sala, seguido por una oleada de preguntas de los periodistas. Rosa respondió con la misma determinación con la que había enfrentado a Emiliano en la mansión aquella fatídica noche. En la mansión, Emiliano observaba la conferencia de prensa en una pantalla, con el rostro descompuesto por la ira. Sabía que Rosa había dado un golpe devastador y por primera vez comenzó a darse cuenta de que su caída podría ser inevitable. La mansión Guzmán, que alguna vez fue un símbolo de poder y riqueza, ahora se sentía como una fortaleza sitiada. Emiliano caminaba de un lado a otro en su oficina, revisando los documentos que sus abogados habían preparado como parte de su defensa. A cada minuto que pasaba, las noticias de la conferencia de prensa de Rosa se multiplicaban en los medios, y los detalles de las pruebas presentadas por ella comenzaban a llegar a oídos de la opinión pública. «Esto se está saliendo de control», dijo Octavio sentado frente a Emiliano. «Rosa no solo tiene al público de su lado, sino que ahora la prensa está cavando más profundo. Algunos periodistas han contactado a antiguos empleados tuyos. Hay rumores de más declaraciones en tu contra». «Esto no puede estar pasando», exclamó Emiliano, golpeando su escritorio con el puño. «¿Cómo es posible que alguien como Rosa, alguien que nunca tuvo el coraje de levantar la voz contra mí, esté logrando todo esto?» Octavio, con cautela, respondió: «Porque esta vez no está sola. Don Ramón y ese tal Alberto la están apoyando, y parece que hay otros dispuestos a sumarse. Si no hacemos algo pronto, su caso no solo destruirá tu reputación, sino también tus empresas». Emiliano respiró profundamente, intentando calmarse. Aunque la ira nublaba sus pensamientos, su mente calculadora comenzó a buscar una salida. «Tenemos que cambiar la narrativa», dijo finalmente. «Si Rosa quiere jugar este juego, lo hará bajo mis reglas». «¿A qué te refieres?», preguntó Octavio, intrigado. «Vamos a encontrar algo que podamos usar en su contra», respondió Emiliano. «Cualquier cosa, su pasado, su familia, incluso su conexión con don Ramón y Alberto, tiene que haber algo que la desacredite». Octavio asintió. Aunque en el fondo sabía que el tiempo jugaba en su contra, Emiliano había construido su imperio a base de manipulación y engaños. Pero esta vez, las pruebas en su contra eran demasiado contundentes. Mientras tanto, en el pequeño departamento de Rosa, el ambiente era completamente opuesto. Había una energía de esperanza y determinación que llenaba cada rincón. Don Ramón, sentado junto a Alberto, revisaba los últimos documentos que serían presentados como parte de la demanda contra Emiliano. «Rosa», dijo don Ramón, levantando la mirada, «lo que lograste con esa conferencia de prensa fue increíble, pero debemos estar preparados. Emiliano no se quedará de brazos cruzados». «Lo sé», respondió Rosa, sentada frente a ellos con una taza de té en las manos, «pero esta vez no tengo miedo. Si Emiliano quiere atacarme, que lo haga. No tiene nada contra mí, porque siempre he actuado con integridad, y ahora tengo algo que él nunca tendrá: la verdad y el apoyo de la gente». Alberto asintió con una leve sonrisa. «Es cierto, y si Emiliano intenta desacreditarnos, se encontrará con algo que no esperaba. Más personas dispuestas a hablar. Ya he contactado a otros antiguos socios y empleados, y muchos de ellos están listos para unirse a nuestra causa». «Eso es bueno», dijo Rosa, dejando la taza sobre la mesa, «porque esta no es solo mi lucha. Es la lucha de todos los que alguna vez fueron pisoteados por Emiliano». Esa misma noche, Emiliano puso en marcha su plan. A través de sus contactos en los medios, comenzó a difundir historias que buscaban desacreditar a Rosa y a sus aliados. En uno de los principales noticieros,
Apareció un reportaje que insinuaba que don Ramón había manipulado documentos para atacar a Emiliano, mientras que otro medio publicó un artículo cuestionando las verdaderas intenciones de Alberto. Sin embargo, la respuesta del público no fue la que Emiliano esperaba. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Rosa, y muchas personas comenzaron a cuestionar la credibilidad de las noticias difundidas por Emiliano. Parecía que la gente ya no estaba dispuesta a creer en sus tácticas de manipulación. En la mansión, Emiliano veía las reacciones con frustración. «¿Cómo es posible que esto no esté funcionando?», preguntó, mirando a Octavio. «Porque Rosa ha logrado algo que tú nunca has podido», respondió Octavio con cautela. «Ha ganado la confianza del público, y cuando las personas confían en alguien, no es fácil cambiar su opinión». «Entonces tendremos que ir más lejos», dijo Emiliano con un brillo frío en los ojos. «Si no podemos desacreditarla, tendremos que destruirla de otra manera». Al día siguiente, Rosa recibió una llamada inesperada. Era su abogado, y el tono de su voz reflejaba preocupación. «Rosa, acabo de recibir una notificación de Emiliano. Ha presentado una contrademanda en tu contra, alegando difamación y daño a su reputación». Rosa sintió un nudo en el estómago, pero rápidamente se recompuso. «¿Qué significa esto?», preguntó. «Significa que Emiliano está intentando intimidarte para que retrocedas», explicó el abogado. «Pero no te preocupes, sus acusaciones no tienen fundamento y podemos demostrarlo. Lo importante es que no dejes que esto te detenga». «¿Detenerme?», respondió Rosa, con un tono que mezclaba incredulidad y determinación. «Esto solo me da más motivos para seguir adelante. Si Emiliano piensa que puede intimidarme con una contrademanda, es porque no entiende que ya no soy la misma mujer que solía controlar». El abogado sonrió al otro lado de la línea. «Eso es lo que quería escuchar. Entonces sigamos adelante. La audiencia preliminar está programada para la próxima semana. Prepárate, porque esta será una batalla larga, pero estoy seguro de que podemos ganarla». Esa noche, Rosa se sentó en su sala, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Pensó en todo lo que había vivido en las últimas semanas, en cómo había pasado de ser una mujer silenciada por el miedo a alguien que estaba dispuesta a luchar por su dignidad y su verdad. Don Ramón entró a la sala y la encontró pensativa. «¿Estás bien, Rosa?», preguntó sentándose a su lado. «Sí», respondió ella, con una leve sonrisa. «Solo estaba pensando en todo lo que ha pasado por primera vez en años. Siento que estoy haciendo lo correcto. No sé cómo terminará esto, pero sé que estoy en el camino correcto». Don Ramón asintió. «Y pase lo que pase, quiero que sepas que no estás sola. Muchos de nosotros estamos contigo y juntos lograremos derribar a Emiliano». Rosa lo miró con gratitud. «Gracias, don Ramón. No habría llegado hasta aquí sin tu apoyo». Mientras ambos se quedaban en silencio, contemplando el horizonte, Rosa supo que la batalla no había terminado, pero también supo que, por primera vez, estaba preparada para enfrentar cualquier cosa que Emiliano lanzara en su contra. El día de la audiencia preliminar llegó con una mezcla de tensión y determinación para Rosa. La mañana estaba nublada, y el aire frío parecía reflejar la atmósfera que rodeaba el caso. Rosa se preparó con cuidado, eligiendo un conjunto sencillo pero elegante que reflejaba su carácter y su firmeza. Sabía que ese día sería crucial, no solo para su caso, sino también para su credibilidad frente al tribunal y el público. Don Ramón y Alberto llegaron temprano a su departamento para acompañarla. Ambos se mostraban tranquilos por fuera, pero Rosa podía notar la preocupación en sus ojos. «Hoy es el primer paso», dijo don Ramón, mientras ajustaba los papeles en su portafolio. «No será fácil, pero estamos preparados». «Lo estamos», confirmó Rosa, mirando su reflejo en el espejo. «Emiliano puede intentar intimidarnos, pero no me detendré». Alberto asintió, colocando una mano en el hombro de Rosa. «Recuerda, no estás sola. Todo lo que hemos reunido nos respalda, y pase lo que pase, has demostrado una valentía que muchos admiramos». En el tribunal, el ambiente estaba cargado de expectación. Periodistas se agolpaban en la entrada, buscando captar imágenes y declaraciones de los protagonistas del caso. Emiliano llegó primero, rodeado de su equipo legal,
y con una expresión de confianza que parecía calculada. Vestía un traje impecable, pero sus ojos revelaban la tensión que intentaba ocultar. Rosa llegó poco después, acompañada por don Ramón, Alberto y su abogado. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro mientras avanzaba con la cabeza en alto. Los periodistas lanzaban preguntas sin cesar, pero ella se mantuvo firme, enfocada en lo que estaba por venir. Dentro de la sala, los dos bandos tomaron sus lugares. Emiliano, sentado al lado de sus abogados, lanzó una mirada cargada de desdén hacia Rosa, pero ella no se inmutó. Su abogado, un hombre experimentado y sereno, le susurró algunas palabras de aliento antes de que el juez ingresara al recinto. «Estamos aquí para escuchar los argumentos preliminares de ambas partes», anunció el juez con voz firme. «La señora Rosa Guzmán presenta una demanda contra el señor Emiliano Guzmán, alegando derechos sobre sus empresas debido a una inversión inicial y prácticas deshonestas. El señor Guzmán, por su parte, presenta una contrademanda por difamación y daño a su reputación». El abogado de Emiliano fue el primero en hablar. Con un tono calculador, argumentó que las acusaciones de Rosa eran infundadas y que su objetivo era dañar la reputación de Emiliano por motivos personales. «Mi cliente ha trabajado arduamente para construir su imperio», dijo, gesticulando hacia Emiliano, «y estas acusaciones no son más que un intento desesperado de desacreditarlo». Cuando terminó, el abogado de Rosa se levantó con calma, con un tono firme pero respetuoso. Comenzó a desmantelar los argumentos de la defensa. «Lo que mi cliente busca no es venganza, sino justicia. Aquí presentamos pruebas documentales que demuestran que la señora Guzmán invirtió una parte significativa de su herencia personal para salvar las empresas de su esposo, quien luego manipuló los registros para excluirla de sus derechos». El abogado presentó varios documentos como evidencia, entre ellos transferencias bancarias y contratos que Rosa había firmado en los primeros años de su matrimonio con Emiliano. También mencionó los testimonios de antiguos empleados y socios, incluido Alberto, que respaldaban las acusaciones de Rosa. La sala permaneció en silencio mientras el juez revisaba los documentos. Emiliano mantenía una expresión neutral, pero sus manos, que se aferraban a los brazos de su silla, traicionaban su frustración. Durante un receso, Rosa salió al pasillo junto a su equipo. Las cámaras la rodearon de inmediato, pero ella se limitó a responder con una frase breve pero contundente: «Confío en que la verdad prevalecerá». Dentro de la sala, Emiliano se reunió con sus abogados. «Esto es un circo», murmuró, mirando hacia Rosa a través de la puerta entreabierta. «No permitiré que me derrote. Encuentren una forma de contrarrestar esas pruebas». «Estamos trabajando en ello», respondió uno de los abogados. «Pero las evidencias de Rosa son fuertes. Si no encontramos una manera de desacreditarlas, podríamos tener problemas». «Entonces háganlo rápido», exigió Emiliano. Al reanudarse la sesión, el juez permitió que ambas partes presentaran sus declaraciones finales. Emiliano, tomando la palabra por primera vez, intentó apelar al carácter emocional del caso. «Todo lo que he hecho ha sido para proteger lo que construí con mi esfuerzo», dijo mirando al juez. «Estas acusaciones no solo son un ataque contra mí, sino contra todo lo que represento». Rosa, por su parte, mantuvo la calma mientras su abogado concluía con una declaración que resonó en toda la sala. «La señora Guzmán no busca destruir a nadie, solo quiere recuperar lo que es justo, lo que ella misma ayudó a construir con su sacrificio y dedicación». El juez anunció que revisaría las evidencias presentadas antes de tomar una decisión sobre la procedencia del caso, pero permitió que ambas partes se prepararan para un juicio formal. De regreso en su departamento, Rosa se permitió un momento de respiro. Aunque la audiencia había sido intensa, sentía que habían dado un paso importante. Don Ramón y Alberto la felicitaron por su compostura, mientras su abogado le recordaba que el camino aún sería largo. «Hoy fue solo el comienzo», le dijo, «pero has demostrado que no te intimidan, eso es lo que marcará la diferencia». Rosa asintió mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Sabía que Emiliano no se rendiría fácilmente, pero también sabía que ella tenía algo que él no podía destruir, su integridad y la verdad. «Voy a seguir adelante»,
dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás. No importa lo que Emiliano intente, no volveré a callar. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, Rosa sintió una mezcla de cansancio y esperanza. Había enfrentado el primer gran obstáculo y había salido fortalecida, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La mañana siguiente a la audiencia preliminar, Emiliano se despertó en su mansión con una determinación renovada. Su orgullo, tan herido como su reputación, lo empujaba a actuar con rapidez. No podía aceptar la posibilidad de perder frente a Rosa. Mientras desayunaba en el comedor vacío, revisaba mensajes en su teléfono, los informes de sus abogados y las noticias sobre el caso dominaban su atención. «Esto no puede continuar así», murmuró para sí mismo, dejando su taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Llamó a Octavio, quien llegó a la mansión poco después, con un semblante tan preocupado como el de Emiliano. «¿Qué novedades tienes?», preguntó Emiliano, sin molestarse en disimular su impaciencia. Octavio dejó una carpeta sobre la mesa. «Hemos encontrado algo que podríamos usar contra Rosa. No es mucho, pero podría ser suficiente para sembrar dudas sobre su credibilidad. Parece que hace algunos años ayudó a su hermano menor con una deuda que contrajo en un negocio fallido. No hay pruebas de irregularidades, pero si lo presentamos de manera estratégica, podría hacerla parecer financieramente inestable». Emiliano tomó la carpeta y hojeó los documentos con rapidez. «Esto no es suficiente», dijo con frustración. «Necesitamos algo más grande, algo que la haga tambalear de verdad». «Hay otra posibilidad», dijo Octavio con cautela. «Podríamos presionar a Alberto. Sabemos que trabajó en negocios cuestionables después de que Emiliano lo abandonara como socio. Si lo hacemos quedar mal, también debilitaremos el caso de Rosa». Emiliano sonrió por primera vez en días. «Eso es mejor. Ataca por ahí. Encuentra lo que sea necesario para destruir la credibilidad de Alberto y, por ende, de Rosa. Usa todos los recursos que hagan falta». Octavio asintió y salió rápidamente de la mansión, listo para ejecutar el plan. Mientras tanto, en el pequeño departamento de Rosa, el ambiente era completamente distinto. Había tensión, sí, pero también un sentido de unión que fortalecía al grupo. Rosa, don Ramón y Alberto se reunieron con el abogado para planificar los próximos pasos. Cada detalle del caso era revisado cuidadosamente, asegurándose de que no hubiera brechas que Emiliano pudiera explotar. «Estamos avanzando bien», dijo el abogado, acomodando los documentos en su portafolio. «Pero debemos estar preparados para un ataque más agresivo por parte de Emiliano. Es evidente que intentará desacreditar a cualquiera que lo desafíe». «Que lo intente», dijo Rosa con calma. «Lo único que tiene son sus mentiras. Nosotros tenemos la verdad». Alberto, sin embargo, parecía algo inquieto. Rosa notó su expresión y le dirigió una mirada preocupada. «¿Todo está bien, Alberto?», preguntó. «Sí, bueno, más o menos», respondió él bajando la mirada. «Solo estoy pensando en mi pasado. Sé que Emiliano podría usarlo en mi contra y no quiero que eso afecte el caso». Rosa colocó una mano sobre el hombro de Alberto. «No te preocupes por eso. Todos cometemos errores, pero lo importante es que ahora estás haciendo lo correcto. Emiliano puede intentar manipular la verdad, pero no podrá cambiar quién eres hoy». Alberto asintió. Agradecido por el apoyo de Rosa, aunque todavía sentía cierta inquietud, esa tarde los primeros resultados de la estrategia de Emiliano comenzaron a aparecer en un programa de televisión sensacionalista. Un panel de expertos discutía el caso, centrando su atención en los antecedentes de Alberto. Insinuaban que su historial financiero y sus antiguos negocios eran motivo de duda, aunque no presentaron pruebas concretas. «Esto es solo el comienzo», dijo Octavio mientras veía el programa en la oficina de Emiliano. «Si seguimos presionando, la opinión pública empezará a cuestionar la legitimidad del caso de Rosa». Emiliano sonrió con satisfacción. «Excelente. Y asegúrate de que estos rumores lleguen a todos los medios. Quiero que esto la persiga en cada esquina». Cuando Rosa se enteró del ataque mediático, su reacción inicial fue de frustración, pero no de sorpresa. Sabía que Emiliano recurriría a cualquier táctica para desacreditarla. Se reunió con don Ramón,
Alberto y su abogado para discutir cómo manejar la situación. Necesitamos una respuesta clara y contundente, dijo el abogado. No podemos permitir que estos rumores desvíen la atención del verdadero problema. Estoy de acuerdo, añadió don Ramón, pero también creo que debemos mantenernos enfocados en las pruebas que ya tenemos. No podemos caer en su juego. Alberto, por su parte, parecía inquieto. Sé que esto me afecta directamente, dijo con un tono serio. Si creen que mi pasado puede debilitar el caso, estoy dispuesto a apartarme. Eso no va a suceder, respondió Rosa de inmediato. Alberto, tú eres una parte importante de este caso y no voy a dejar que Emiliano te asuste. Estamos juntos en esto y no vamos a ceder. Las palabras de Rosa parecieron aliviar un poco la tensión en la sala. Decidieron organizar una nueva conferencia de prensa para contrarrestar los ataques, esta vez con un enfoque en las pruebas irrefutables contra Emiliano y en la valentía de quienes estaban dispuestos a hablar. La conferencia de prensa fue un éxito. Rosa habló con claridad y determinación, reafirmando su compromiso con la justicia y desmintiendo las acusaciones contra Alberto. Lo que Emiliano está haciendo no es más que una táctica desesperada para desviar la atención de sus propias acciones, declaró Rosa. Pero no vamos a permitir que eso nos detenga. El público respondió con entusiasmo, y las redes sociales se llenaron nuevamente de mensajes de apoyo. Emiliano, viendo la conferencia desde su oficina, golpeó la mesa con furia. Cada movimiento que hacía parecía fortalecer a Rosa en lugar de debilitarla. Esto no está funcionando, dijo Octavio con evidente preocupación. Tal vez deberíamos considerar una negociación. ¿Negociar?, exclamó Emiliano, su rostro enrojecido de ira. Nunca. No voy a ceder ante ella. Esto no ha terminado. Esa noche, Rosa regresó a su departamento con una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sentía que estaban ganando terreno. Mientras se preparaba para descansar, recibió una llamada inesperada de un número desconocido. «Hola», respondió con cierta cautela. «Señora Rosa», dijo una voz masculina al otro lado. «Tengo información que podría interesarle. Información sobre Emiliano, pero debemos hablar en persona». Rosa sintió una mezcla de curiosidad y precaución. «¿Quién es usted?» «Solo digamos que soy alguien que sabe demasiado sobre Emiliano», respondió el hombre, «y creo que es hora de que la verdad completa salga a la luz». Rosa aceptó reunirse al día siguiente, con la promesa de no revelar nada hasta confirmar la veracidad de la información. Mientras colgaba el teléfono, miró a don Ramón, quien la observaba desde el otro lado de la sala. «¿Crees que sea real?», preguntó Rosa. «Solo hay una forma de saberlo», respondió él. «Pero si es verdad, esto podría ser el golpe final que necesitamos». El sol apenas había salido cuando Rosa se preparó para la reunión con aquel misterioso informante. Aunque la llamada de la noche anterior había despertado su curiosidad, también había encendido en ella un instinto de precaución. «No sabemos quién es ni qué quiere», dijo don Ramón, mientras Rosa revisaba algunos papeles en su pequeño comedor. «Debemos ser cuidadosos, Emiliano podría estar detrás de esto». «Lo sé», respondió Rosa con firmeza, «pero también sé que cualquier oportunidad de descubrir más sobre él no puede ser ignorada. Estoy cansada de jugar a la defensiva. Si esto es real, podría ser la pieza que necesitamos para acabar con todo». Alberto, que también estaba presente, se ofreció a acompañarla. «No creo que debas ir sola», dijo. «Si esto es una trampa, al menos tendrás a alguien que te respalde». Rosa sonrió con gratitud. «Gracias, Alberto. Tu apoyo significa mucho, pero creo que lo mejor es que solo vayamos don Ramón y yo. No quiero arriesgar a más personas». El lugar de la reunión era un café discreto en un barrio tranquilo, lejos del bullicio del centro de la ciudad. Rosa y don Ramón llegaron puntuales, sentándose en una mesa junto a la ventana. Apenas habían pedido un café cuando un hombre mayor, de apariencia sencilla pero con una mirada aguda, entró al lugar, miró a su alrededor antes de dirigirse hacia ellos. «¿Señora Rosa Guzmán?», preguntó deteniéndose frente a la mesa. «Sí, soy yo», respondió Rosa invitándolo a sentarse. «Mi nombre es Enrique Torres», dijo el hombre mientras tomaba asiento. Su voz era tranquila,
pero había un aire de urgencia en sus palabras. Trabajé para Emiliano durante más de una década. Estuve a cargo de algunos de sus proyectos más importantes y conozco cada detalle de cómo construyó su imperio, y también sé hasta dónde está dispuesto a llegar para protegerlo. Rosa intercambió una mirada con don Ramón antes de hablar. ¿Por qué decidió contactarme ahora? Enrique respiró hondo antes de responder. Porque he visto lo que estás haciendo. He leído sobre tu caso y creo que es hora de que alguien lo detenga. Durante años guardé silencio porque tenía miedo, pero ya no puedo vivir con esa carga. Emiliano arruinó la vida de muchas personas, incluyéndome a mí, y creo que es momento de que pague por ello. ¿Qué tipo de información tiene?, preguntó don Ramón. Siempre cauteloso, Enrique sacó un pequeño sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Aquí hay copias de documentos que prueban cómo Emiliano manipuló contratos, sobornó a funcionarios y utilizó empresas fantasma para ocultar sus ingresos. También tengo grabaciones de conversaciones en las que admite sus acciones. Pero necesitaré tiempo para recopilar todo. Rosa tomó el sobre con cuidado, sintiendo cómo una mezcla de esperanza y nerviosismo se apoderaba de ella. Esto podría cambiarlo todo, murmuró mientras examinaba el contenido del sobre. Eso espero, dijo Enrique. Pero deben tener cuidado, Emiliano es un hombre peligroso. No se detendrá ante nada para proteger su imagen. Rosa asintió, agradeciendo a Enrique por su valentía. No se preocupe, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Tomaremos todas las precauciones necesarias y gracias por dar este paso. Sé que no fue fácil. De regreso en su departamento, Rosa y don Ramón revisaron los documentos con atención. Cada página era una prueba contundente de las prácticas deshonestas de Emiliano, pero también un recordatorio de cuán calculador y despiadado podía ser. Esto es suficiente para abrir un nuevo frente en el caso, dijo don Ramón, colocando los papeles sobre la mesa. Pero también lo pone en alerta. Si Emiliano descubre que tenemos esto, hará todo lo posible por detenernos. Entonces debemos movernos rápido, respondió Rosa. Quiero que nuestro abogado revise esto de inmediato y lo presente ante el tribunal. No podemos darle tiempo para reaccionar. Alberto, que había estado observando en silencio, habló finalmente. Esto podría ser lo que necesitamos para derrotarlo de una vez por todas, pero Rosa, ¿estás preparada para lo que venga después? ¿Porque Emiliano no se rendirá fácilmente? Estoy preparada, dijo Rosa con determinación. He llegado demasiado lejos para retroceder ahora. En la mansión Guzmán, Emiliano comenzaba a notar que algo no iba bien. Sus intentos por desacreditar a Rosa no habían tenido el impacto esperado, y los rumores sobre nuevas pruebas en su contra lo mantenían inquieto. ¿Qué sabemos sobre esta información?, preguntó a Octavio, quien parecía tan nervioso como él. Aún no mucho, respondió Octavio, pero hay rumores de que alguien de su círculo cercano podría estar ayudando a Rosa. No hemos podido identificar quién es, pero estamos investigando. Emiliano apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia crecía en su interior. Encuentra a esa persona y asegúrate de que no pueda hablar, no importa lo que cueste. Entendido, dijo Octavio antes de salir de la oficina, dejando a Emiliano solo con sus pensamientos. Esa noche, Rosa recibió una llamada de su abogado. He revisado los documentos que me enviaste, dijo, con un tono que mezclaba entusiasmo y cautela. Son pruebas contundentes, pero debemos manejarlas con cuidado. Si las presentamos correctamente, podrían ser el golpe final para Emiliano. Entonces hagámoslo, respondió Rosa. Estoy lista para dar el siguiente paso. De acuerdo, dijo el abogado, pero prepárate. Esto no será fácil, y Emiliano seguramente intensificará sus ataques. Lo sé, dijo Rosa, pero estoy lista para enfrentar lo que sea necesario. Mientras Rosa se preparaba para lo que vendría, Emiliano también afinaba su estrategia. Aunque no sabía exactamente qué pruebas tenía Rosa, estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger su imperio. La batalla entre ambos estaba llegando a su punto de ebullición, y ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. Rosa sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que tenía algo que Emiliano no podía destruir:
su verdad y el apoyo de quienes creían en ella, y con cada paso que daba, se acercaba más al día en que finalmente enfrentaría al hombre que había intentado controlarla durante tantos años. La mañana siguiente llegó con una energía inusual para Rosa. Después de la reunión con Enrique y la revisión de los documentos, sentía que finalmente las piezas del rompecabezas se estaban alineando. La verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz, y el poder que Emiliano había ejercido sobre ella durante años comenzaba a desmoronarse. Mientras tomaba un café en su pequeño departamento, don Ramón llegó con una expresión seria pero decidida. Llevaba consigo una copia del plan estratégico que su abogado había preparado tras analizar los documentos proporcionados por Enrique. «Rosa», comenzó don Ramón, colocando la carpeta sobre la mesa. «Esto es lo que vamos a presentar al tribunal. Cada documento está respaldado por pruebas verificables y Enrique ya confirmó que tiene grabaciones adicionales que también podemos usar. Sin embargo, debemos estar listos para la respuesta de Emiliano. No se quedará de brazos cruzados». Rosa tomó un sorbo de café antes de responder. «Lo sé, don Ramón, pero estoy lista para lo que sea. Emiliano puede intentar intimidarnos, pero esta vez no voy a retroceder». Don Ramón asintió, satisfecho con la determinación de Rosa. «Entonces, avancemos. Hoy presentaremos estas pruebas ante el tribunal y haremos todo lo posible para que el caso avance rápidamente». En la mansión Guzmán, Emiliano estaba perdiendo la paciencia. Octavio había regresado con noticias preocupantes. Alguien de su círculo había traicionado su confianza y estaba ayudando activamente a Rosa, aunque aún no tenía pruebas concretas. Emiliano estaba seguro de que Enrique estaba involucrado. «¿Dónde está Enrique ahora?», preguntó Emiliano con los ojos llenos de furia. «No hemos podido localizarlo», respondió Octavio claramente incómodo. «Pero si está ayudando a Rosa, podría ser cuestión de tiempo antes de que presente algo que nos perjudique». Emiliano golpeó el escritorio con el puño. «Encuentra a Enrique y asegúrate de que no pueda hacer nada más. Y mientras tanto, intensifica los ataques contra Rosa. Quiero que su imagen quede completamente destruida antes de que pueda hacer más daño». Octavio asintió, aunque sabía que la situación estaba escapando de su control. Emiliano, cegado por su orgullo y su necesidad de poder, estaba dispuesto a llegar a extremos peligrosos para proteger su imperio. En el tribunal, Rosa, don Ramón y su abogado presentaron oficialmente las nuevas pruebas. Los documentos y grabaciones de Enrique detallaban las tácticas corruptas de Emiliano, incluidas transacciones ilegales, evasión de impuestos y manipulación de contratos. El juez revisó la evidencia con atención. Mientras Rosa observaba con una mezcla de ansiedad y esperanza, «Señora Guzmán», dijo el juez finalmente, «estas pruebas son contundentes y justifican una investigación más profunda. Emitiré una orden para que el señor Guzmán responda a estas acusaciones en el plazo establecido». Las palabras del juez llenaron a Rosa de alivio. Por primera vez, sentía que la justicia estaba de su lado. Mientras salían del tribunal, los periodistas la rodearon, haciendo preguntas sobre el caso. «Confío en que la verdad saldrá a la luz», dijo Rosa con firmeza. «No se trata solo de mí. Se trata de todas las personas que han sido víctimas de las acciones de Emiliano». Mientras las noticias de las nuevas pruebas se difundían rápidamente, Emiliano se encontraba en una reunión de emergencia con su equipo legal. Los abogados intentaban trazar una estrategia para desacreditar las pruebas, pero la evidencia era tan sólida que incluso ellos comenzaban a dudar de sus posibilidades. «Esto es inaceptable», dijo Emiliano, su voz temblando de rabia. «No puedo creer que alguien como Rosa esté logrando esto. Quiero que encuentren una forma de detenerla ahora mismo». «Señor Guzmán», dijo uno de los abogados con cautela, «la situación es delicada. Estas pruebas son difíciles de refutar y el juez ya ha ordenado una investigación. Si no manejamos esto con cuidado, podría haber consecuencias legales graves». «No me importa», exclamó Emiliano. «Hagan lo que sea necesario. No voy a permitir que me derrote». Sin embargo, por primera vez, Emiliano comenzó a sentir el peso de sus acciones. Sabía que su imperio, construido a base de mentiras y manipulación, estaba tambaleándose.
y la posibilidad de perderlo todo lo llenaba de un miedo que nunca había experimentado. Esa noche, Rosa recibió una llamada inesperada de Enrique. «Rosa», dijo con un tono urgente, «acabo de enterarme de que Emiliano está buscando maneras de silenciarnos. No sé exactamente qué está planeando, pero debemos estar preparados». Rosa sintió como la preocupación comenzaba a invadirla, pero se negó a dejar que el miedo la controlara. «Gracias por la advertencia, Enrique», respondió. «Tendremos cuidado, pero no vamos a detenernos. Emiliano puede intentar lo que quiera, pero no podrá escapar de la verdad». Después de colgar, Rosa miró a don Ramón, que había escuchado la conversación. «Esto significa que estamos cerca», dijo ella. «Si Emiliano está tan desesperado es porque sabe que no puede detenernos». «Así es», respondió don Ramón, «pero debemos ser cautelosos. Emiliano no es alguien que acepte la derrota fácilmente». En los días siguientes las tensiones aumentaron. Emiliano intensificó sus ataques mediáticos contra Rosa, pero cada movimiento que hacía parecía fortalecerse en su contra. Las redes sociales y los medios comenzaron a cuestionar no solo sus tácticas, sino también su carácter. Personas que antes temían hablar comenzaron a salir a la luz, compartiendo historias sobre cómo Emiliano había destruido sus vidas. Mientras tanto, Rosa y su equipo continuaron avanzando con el caso. Con cada día que pasaba, se acercaban más al momento en que Emiliano tendría que enfrentar la justicia. Aunque sabía que la batalla no había terminado, Rosa sentía que finalmente tenía el control de su vida. En la mansión Guzmán, Emiliano estaba más solo que nunca. Sus socios comenzaban a distanciarse de él, y su reputación, alguna vez intocable, se desmoronaba rápidamente mientras se sentaba en su oficina vacía, mirando los documentos que alguna vez representaron su éxito. No pudo evitar sentir un profundo vacío. Había pasado toda su vida persiguiendo poder y riqueza, pero ahora todo eso parecía insignificante. «Esto no puede terminar así», murmuró para sí mismo, con los ojos llenos de frustración. «No voy a dejar que Rosa me destruya». Pero en su interior, Emiliano sabía que el fin estaba cerca, y mientras planeaba su próximo movimiento, Rosa, por primera vez en años, sentía que la victoria estaba al alcance de su mano. El día finalmente llegó. Después de semanas de tensión, intrigas y estrategias, el caso de Rosa contra Emiliano estaba programado para ser escuchado en una audiencia pública. Las calles alrededor del tribunal estaban abarrotadas de periodistas, cámaras y personas curiosas que querían ser testigos del desenlace de una de las historias más comentadas en los últimos tiempos. Rosa llegó temprano, acompañada por don Ramón, Alberto y su abogado. Vestía con sencillez, pero su postura y mirada reflejaban una determinación que nadie podía ignorar. Mientras avanzaba hacia el edificio, las cámaras captaron cada paso. Los periodistas gritaban preguntas, pero Rosa se limitó a sonreír brevemente antes de ingresar al tribunal. Por otro lado, Emiliano llegó con su habitual aire de arrogancia, rodeado por su equipo legal. Intentaba proyectar confianza, pero su expresión tensa traicionaba sus emociones. Sabía que ese día sería decisivo, y aunque aún tenía esperanzas de revertir la situación, una parte de él no podía ignorar la posibilidad de que todo terminara en su contra. Dentro del tribunal, la tensión era palpable. El juez comenzó la sesión revisando los cargos presentados por Rosa y las pruebas que había aportado. Los documentos y grabaciones proporcionados por Enrique fueron una pieza clave en el caso, y a medida que se presentaban, el rostro de Emiliano se tornaba cada vez más sombrío. El abogado de Rosa presentó un caso sólido, detallando cómo Emiliano había manipulado contratos, ocultado ingresos y traicionado la confianza de quienes lo rodeaban. «Mi cliente no busca venganza», dijo el abogado en su discurso final. «Busca justicia. Durante años sacrificó su vida y su fortuna para apoyar a Emiliano Guzmán, solo para ser traicionada y relegada al silencio. Pero hoy, ese silencio se rompe. Hoy, la verdad sale a la luz». El juez escuchó con atención antes de dar la palabra a los abogados de Emiliano. Aunque intentaron desestimar las pruebas y desacreditar a Rosa, su defensa carecía de la fuerza necesaria para contrarrestar la evidencia abrumadora en su contra. Emiliano
Consciente de que estaba perdiendo terreno, decidió tomar la palabra. Se levantó con una mezcla de furia y desesperación. «Todo esto es un ataque personal», comenzó, mirando directamente al juez. «Rosa siempre ha sido una mujer resentida, incapaz de aceptar que no estaba a mi altura. Estas pruebas son un intento desesperado por destruirme, porque no pudo soportar mi éxito». El tribunal quedó en silencio mientras Emiliano hablaba, pero lejos de inspirar apoyo, sus palabras solo reforzaron la imagen de un hombre arrogante e insensible. Rosa, sentada en su lugar, lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. Ya no sentía miedo ni rencor hacia él, solo una profunda certeza de que estaba haciendo lo correcto. Después de horas de argumentos, llegó el momento de la deliberación final. El juez, con un tono firme pero imparcial, anunció su veredicto. Con base en las pruebas presentadas, queda claro que las acciones del señor Emiliano Guzmán no solo fueron deshonestas, sino también profundamente perjudiciales para la señora Rosa Guzmán y otros afectados. Por lo tanto, ordeno que el señor Guzmán pague una compensación económica a la señora Guzmán, equivalente a las inversiones que realizó más intereses acumulados. Además, se iniciará una investigación penal sobre las prácticas ilegales del señor Guzmán conforme a las leyes aplicables. Las palabras del juez resonaron en la sala como un golpe final. Rosa sintió una mezcla de alivio y emoción, mientras don Ramón y Alberto la felicitaban en silencio. Por otro lado, Emiliano quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Por primera vez en su vida, había perdido. Fuera del tribunal, Rosa fue recibida con aplausos y mensajes de apoyo. Personas que antes temían al poder de Emiliano ahora se sentían inspiradas por su valentía. Rosa, con una sonrisa tranquila pero llena de gratitud, agradeció a todos los que la habían apoyado durante su lucha. «Esto no es solo mi victoria», dijo frente a las cámaras. «Es la victoria de todas las personas que han sufrido injusticias. Es una prueba de que, cuando luchamos por la verdad, siempre hay esperanza». Mientras Rosa hablaba, Emiliano salió del tribunal por una puerta trasera. Evitando a la prensa, subió a su auto en silencio, con el rostro sombrío y la mirada perdida. Sabía que su imperio estaba destruido y que no había forma de reconstruirlo. Su orgullo, que alguna vez había sido su mayor fortaleza, ahora era la causa de su ruina. En los días siguientes, Rosa comenzó a reorganizar su vida. Aunque la compensación económica era significativa, su mayor victoria era recuperar su dignidad y libertad. Decidió usar parte del dinero para apoyar a organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones similares a la suya, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza. Por otro lado, Emiliano enfrentó las consecuencias de sus acciones. Los medios comenzaron a publicar investigaciones sobre sus prácticas corruptas, y muchos de sus antiguos aliados lo abandonaron. Finalmente, fue arrestado y enfrentó cargos penales que marcaron el fin de su poder y prestigio. Un mes después, Rosa se encontraba en un pequeño evento comunitario, organizado por una de las organizaciones que ahora apoyaba. Mientras observaba a las personas interactuar y compartir sus historias, sintió una profunda paz. Por primera vez en años, no tenía miedo. Había enfrentado a Emiliano y había ganado. Pero más importante aún, había recuperado el control de su vida. Don Ramón y Alberto se acercaron a ella, con sonrisas en sus rostros. «Rosa», dijo don Ramón, «este es solo el comienzo. Lo que has logrado es increíble, pero sé que hay mucho más por venir». Rosa asintió mirando al horizonte con una sonrisa. «Así es», respondió, «porque ahora sé que soy capaz de enfrentar cualquier cosa, y esta vez lo haré con la cabeza en alto». Y con esa certeza, Rosa cerró un capítulo de su vida y comenzó otro, lleno de esperanza, fuerza y libertad.